Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, una vez más. Estamos en las instalaciones de Cristo, la piedra angular. Damos gracias a Dios que nos permite una semana más de estar agradecidos con el Señor por el trabajo, la salud que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Dios es más que bueno con cada uno de nosotros. Sí, enviamos saludos a nuestros pastores José y Lidia Rodríguez, la directiva de la iglesia, la directiva de la radio, a nuestros hermanos allá en sus casas, amistades, amigos, hermanos en Cristo, a mi esposa, a mis hijos y a cada uno de ustedes que nos sintoniza en cualquier parte del mundo, ya sea en la mañana, ya sea, no sé de qué país usted nos sintoniza, no sabemos si es tarde o si es mañana, pero le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias una vez más por el privilegio que libremente podemos estar aquí al aire predicando el bendito y santo evangelio. Y queremos continuar una vez más con el tema que estuvimos hablando la semana anterior y estuvimos hablando acerca de todo lo bueno que Dios fue con el pueblo de Israel. Pero sin antes continuar, queremos orar. Si usted está enfermo, está quebrantado de salud ahí en su casa, le invitamos que ponga su confianza en el Señor. Pueda seguir, el Señor sigue haciendo milagros. La Biblia dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue sanando, sigue libertando, sigue dándonos la ayuda y el oportuno socorro a cada uno de nosotros. Si usted está enfermo, ahí donde está, si está en una cama, donde usted esté, clame al Señor, dígale que confía, que pone toda su confianza en Él y Él podrá sanarle. Así es que aquellos hermanos que también están pasando por situaciones difíciles y no saben qué hacer, que en esta noche el Señor pueda hablarle, pueda instruirle, pueda enseñarle. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder acercarnos a través, Señor, de la sangre que tú derramaste por tu Hijo, Señor, y estamos aquí agradecidos, confiados, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso. Te suplico, Señor, por mis hermanos que están allá en sus casas, quebrantados de salud, que tú puedas sanarlos, que tú pongas tu mano de poder en la vida de ellos, Señor. Cualquier infección, cualquier situación, Señor, que estén atravesando, que tú les sanes, Señor, para la gloria tuya. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que aún no te han conocido, Señor, y que escucharán esta palabra y que puedan entender, Señor, lo bueno y maravilloso que es servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor siempre. Estuvimos hablando acerca de todos los que comieron, todos los que bebieron, todos los que se alimentaron en el desierto. Y el apóstol Pablo continúa aquí en el capítulo 10 siempre. Si usted tiene una Biblia, le invitamos ahí en su casa, donde quiera que usted esté, y tiene acceso a una Biblia, le invitamos que abra su Biblia en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Es el tema que estuvimos desarrollando la vez anterior y creo que en la pantalla aparece ahí, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, como ejemplos para nosotros. Y en el versículo 6 del Primera de Corintios capítulo 10 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos. Hemos leído aquí en el capítulo 10 y en el versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y en el libro de Salmos, capítulo 73, libro de Salmos, capítulo 73, nos habla de un personaje, y nos dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y aquí él habla acerca de él. Y en esta noche yo quiero hablarle acerca de lo que le sucede a uno. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí me voy a detener. Aquí nos hace un paréntesis. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y el personaje, Asaf, habla aquí acerca de la vida de él y dice, en cuanto a mí, por poco se deslizan mis pies, porque tuve envidia de los impíos. Hasta cierto punto a todos nos ha sucedido esto, acerca de la codicia, acerca de la avaricia. Es algo que a la mayoría nos ha sucedido, o posiblemente usted nunca se ha dado cuenta que todavía existe esa parte de lo que es la codicia y de lo que es la avaricia. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en esta noche? Dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Desde Génesis, cuando Eva tiene la conversación con la serpiente, ella, de la palabra del Señor dice que ella vio el árbol. Y cuando lo vio, dice que pareció como agradable a sus ojos y codició. Quiere decir que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero en su vida, en el caso mío, yo pasé por esta situación, que muchas veces, así como el salmista, nos entretenemos viendo cómo las personas prosperan, cómo los impíos prosperan, y eso es dañino para el cuerpo, porque la codicia, si hago una pregunta, usted que está viéndome ahí a través de cámaras, ¿qué es la codicia? Y la codicia dice que es el deseo de tener riquezas o posesiones de otras personas. Codicia es el deseo de tener posesiones, riquezas de otras personas. Y creo que en la Biblia hay muchos ejemplos, hay reyes, hay hombres de Dios que hicieron lo bueno, pero allá en el interior la codicia no es algo que no se ve, pero dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne. Por eso el salmista Asaf dice, en cuanto a mí, hablando de él, por poco se resbalaron mis pies. Pero qué bueno es que nosotros podamos reconocer que todavía muchas veces en el interior nuestro existe eso. Ningún hombre de Dios en la Biblia encontramos que haya sido pobre. Dios los enriqueció, pero el deseo desenfrenado de tener riquezas o posesiones que otras personas tienen, eso sí es pecado delante de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, el Señor nos dice esta palabra también. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el mandamiento que Dios le da a todos. Y de aquí nos dice
lo dice directamente, no codiciarás. Y dije que codiciar es el deseo, el afán de tener bienes o posesiones que otra persona tiene. Y en el mandamiento de Éxodo capítulo 20 nos dice que no codiciaremos la casa del prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Por qué el Señor es tan bueno con cada uno de nosotros que nos advierte a través de la palabra del Señor? La codicia es algo que usted no la ve, pero que es manifiesta en su vida. Pero ¿cómo nosotros podemos controlar eso? ¿Cómo nosotros podemos salir de esa situación? Y la Biblia, he leído en 1 Corintios, dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, tenemos un ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 21, tenemos un ejemplo donde nos dice, ya ustedes saben, el rey Acab, lo que le sucedió. Primera de Reyes, capítulo 21, nos dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella viña mejor que esta. Fíjese bien cómo es progresivo. Y dice, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aquí hay una palabra bien importante, porque entre las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, estaba prohibido de que los hijos podían vender la heredad de los padres. Era prohibido, no era aceptado delante de Dios que los hijos vendieran las heredades de los padres. Y él le responde de esta forma al rey. Pero me impacta este ejemplo que estoy tomando en esta noche, así como el apóstol Pablo dice allá que todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y el primer ejemplo que él nos da dice que no codiciemos cosas malas, que no codiciemos con esa sensación que lleva a las personas a cada día a ser peor e ir más en la peor de lo que se está viviendo en el momento. Y dice aquí, me impacta lo que le sucede a él, porque él le dice, dame, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Quiere decir de que este hombre, el rey Acab es uno de los reyes de Israel que llegó a tener muchas posesiones, muchas. No necesitaba la viña de este hombre de Nabot, pero él la quería porque estaba cerca de su casa. Incluso lo que hemos leído, él le dice, te voy a dar otra mejor. O sea que este hombre no necesitaba la que Nabot tenía, y era la única que él tenía porque era una heredad de sus padres. Y la Biblia le prohibía a Nabot de venderla porque la ley le decía a él de que no tenía que hacerlo. Y él le responde esta palabra al rey, pero vean lo que le sucedió al niñito. Dice, y de ahí vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esto es lo grave de la codicia. Porque hay personas que no han podido detectar por qué están enfermos, por qué están a veces en una cama. Y la codicia es algo que está interno,
pero es manifiesto a través de las actitudes, a través de la forma como usted se comporta. Usted manifiesta lo que hay en el corazón. Muchas veces nosotros decimos que no importa, las personas dicen que no importa, que Dios lo único que ve es el corazón. Pero si ya es un corazón que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, hay problemas. Y usted puede permanecer años, siglos en una congregación, a una secta, a una denominación. Usted puede permanecer, pero existe ese problema porque posiblemente no lo ha detectado. Y vea cómo ese pecado es progresivo y empeora en la vida de las personas. Porque dice, el salmo que leí, dice que por poco se resbala, viendo con sus ojos. La codicia entra por los ojos. Y dice aquí, y vino Acab a su casa triste y enojado. El hombre Nabot respondió conforme a la palabra que todos ellos conocían. Y eso es lo bonito, de que usted pueda conocer la palabra, porque cuando usted habla la palabra, no es contra la persona que se van a rebelar. Físicamente sí, se van a enojar, pero es contra Dios el problema. Si yo digo una palabra aquí y detrás de cámaras alguien se incomoda, no es conmigo, es con Dios el problema. Usted tiene un problema, usted tiene una situación que resolver con Dios. Conmigo usted no tiene nada que resolver. Simplemente yo estoy aquí en esta noche agradecido con Dios, dando una palabra que ha sido de bendición a mi vida y que Dios me sanó también de esa situación. Y por eso vemos que dice aquí, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Usted puede analizar en la vida de sus familiares, en la vida de sus hijos, situaciones que a veces se enfrentan. Y posiblemente usted puede llevar a su hijo, a un familiar, al hospital y no le van a encontrar ningún problema. La persona cuando es llevada al hospital, físicamente, ante todos los exámenes, se va a encontrar intacta, se va a encontrar que está bien, todos sus síntomas bien, sus órganos trabajando bien, pero como dije, es algo que no se ve, sino que es algo, la codicia es algo interno. Es algo que nosotros necesitamos resolver con Dios. Y aquí viene la otra situación, y aquí es donde vino, dice, a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, aquí quiero que preste mucha atención. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacalo y apedrealo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo.
Y de ahí tú puedes leerlo en su casa, Primera de Reyes 21. Y lo que me impacta a mí es que cómo Nabot responde conforme a lo que ellos ya conocían dado por Dios en la ley. Pero esta mujer también proclama un ayuno. Y la ley también respaldaba esto. Y cuando Nabot responde, Acab no sabe qué hacer. Esa palabra provocó en él tristeza. Pero el problema no era la viña, el problema era su corazón, lo que había adentro. La codicia dijimos que es el afán desenfrenado de obtener riquezas o posesiones que otra persona posee. Y este mundo está lleno de esa situación, de ese espíritu, vamos a decirlo, de que las personas sufren porque no tienen lo que otro tiene. Y eso es grave, porque no disfruta ni lo que tiene. En el caso del rey, el rey tenía más que Nabot. Pero vea que no había una satisfacción en él. ¿Por qué en este mundo está lleno de insatisfacción? No están satisfechos con lo que tienen. No disfrutan lo que tienen, lo que Dios les ha dado, sino que están con un problema serio en su corazón. Y muchas veces van al médico, como dije hace un momento, y no se les encuentra nada, porque el problema es interno, el problema es en el corazón, en la vida de estas personas. En el caso del rey, él sabía que tenía más que Nabot, pero él quería eso, él quería, pero no era tanto lo que, sino el problema que había en el corazón del rey. Y lo otro que también me llamó bastante la atención y que usted le preste ayuda, que le preste atención a esto y que a través del Espíritu Santo usted pueda entender dentro del círculo religioso que usted se mueve. Jesucristo dijo en cierta ocasión que la religión se ha encargado de poner muchas cargas en las personas. Yo siempre he dicho, y Jesucristo también lo dijo, y por eso lo digo, porque Él dijo que venid a mí todos los que estéis cargados, cansados y trabajados. Y las personas sin Cristo están de esa forma, cansados, cargados y trabajados. Y Jesucristo dijo, vengan a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo del mundo nos quita el yugo, pero seguimos con el de Cristo. Pero Él dijo que es más fácil el de Él. El problema con la religión es que a la gente se le pone muchas cargas y aquí, espiritualizado de la palabra del Señor. ¿Qué hizo Jezabel en este caso? Ella lo que hizo es que proclamó ayuno y le mandó cartas a los ancianos, y los ancianos, por eso es que Dios no es un Dios que vive solamente, Dios no es un Dios de templos. El templo y morada del Espíritu Santo es usted que me escucha. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Y en este mundo religioso que muchas veces vivimos, a la gente se le pone cargas que ni siquiera ellos como líderes pueden llevar. ¿Y qué pasa con todo esto? Que muchas veces se pierden a los hijos, se pierde a la esposa, se pierden muchas cosas que Dios no les ha mandado hacer. ¿Pero por qué? Porque detrás de ese liderazgo aparentemente se proclaman esto, se proclama lo otro, pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Será que hay un avivamiento de todo lo que muchas veces programamos?
¿Se ha hecho la pregunta a usted algún día, cuál es el beneficio de todo esto? Porque si usted vive en la presencia de Dios, mora con la presencia de Dios, camina con la presencia de Dios, usted no viene al templo a buscar la presencia de Dios. Eso es algo que se nos ha enseñado, pero usted tiene la presencia de Dios. Usted camina con ella. Donde quiera que usted va, si usted no está en pecado, ahí va la presencia de Dios con usted. Pero se nos ha enseñado de que muchas veces solo en el templo, en un retiro, en un lugar, vamos a encontrar la presencia del Señor. Eso es mentira. No trabaja de esa forma. Dios, el día que usted le aceptó, Jesucristo vino a morar en usted. Él vino a morar en usted. Y más adelante le voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Jezabel hace eso, proclama ayuno y dice, pongan a Nabot al frente en la ciudad, pero busquen a 2 hombres perversos para que atestiguen en contra de él acerca de que ha blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Y eso también estaba en la ley. Estaba en la ley. Dios se los había dado. O sea que aparentemente estaban haciendo algo para Dios que era correcto. Y eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando allá. Porque Pablo en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el 10 y en el 11 sigue hablando de la comida. Pero él está hablando también de lo sacrificado a los ídolos, de la comida que ellos del problema que ellos habían enfrentado en el desierto. Y aquí también se nos habla de una abstención de comer, aparentemente disfrazado como algo para el Señor, pero la intención no era el Señor. La intención era obtener la viña de Nabot. Por eso que Dios nos ayude en estos últimos tiempos, cuando a usted le dicen, en el liderazgo que usted se mueve, que Dios le ayude a usted poder hacer lo correcto. Mucha gente con el amor que le tienen a Dios caen en esta situación, pero que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros de poder discernir por qué se está haciendo esto, cuál es el beneficio que el pueblo de Dios está obteniendo acerca de esto. Y dice, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ni siquiera preguntó cómo fue que murió. A él lo que le interesaba era la viña de este hombre. Entonces vino palabra, y esto es lo más bonito, que usted y yo podemos disfrazar todo de espiritualidad. Incluso yo puedo estar aquí parado hablando esta palabra y usted a mí no me conoce. Pero lo más bonito es de que Dios nos conoce. Eso es lo más importante. Y cuando usted y yo nos movemos en estos principios de que Dios conoce nuestro corazón y usted sabe cómo está caminando delante de Dios, aquí viene la palabra. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot,
los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Y esto es lo que el apóstol Pablo está dándonos un consejo a nosotros allá en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios él habla de ejemplos que sucedieron en el libro de Números, en el libro de Éxodo, en el libro de Números y el libro de Éxodo sucedieron estos, pero aquí nos dice, vamos a volver a 1 Corintios 10, y aquí nos dice, en 1 Corintios 10, en el versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí nos dice, en la Reina Valera nos dice que se levantó el pueblo a jugar. Comieron y bebieron. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice allá en los primeros versículos del capítulo 10, dice que todos ellos comieron, bebieron cuando la nube estaba con ellos. Pero ya aquí también nos habla de otros ejemplos, y este ejemplo que nos da aquí nos habla cuando Moisés sube a recibir las tablas. El pueblo dice que se desesperó. El pueblo se desesperó. Y cuando el pueblo se desespera, sucede algo, que todo el oro y la plata que habían sacado de Egipto, la trajeron ante Aarón y le dijeron, haznos dioses. Y dice la Biblia que cuando Moisés descendió, ese día ellos estaban dedicando y pecando delante de Dios, haciendo pasar que lo que habían hecho, la imagen del toro, eran los dioses que los habían sacado. Y en Corintios también había este problema, que habían templos donde también se ejercía la prostitución sagrada. Y por eso dice aquí que el pueblo se levantó después de comer y beber, se levantaron a jugar. ¿Por qué nos dice de esa forma? Porque en la ciudad de Corinto habían templos donde la gente venía y ofrecían sacrificios a diferentes dioses, y en el templo habían sacerdotisas y también habían hombres que ejercían la prostitución santa. Y por eso Pablo les da esa instrucción y le dice que tengan cuidado, porque todo lo que ya pasó en el Antiguo Testamento lo están practicando, y que tenemos que tener cuidado, y que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, a nosotros que hemos alcanzado los fines de los últimos tiempos. La codicia se parece con la avaricia. La avaricia es, por ejemplo, es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlos. Fíjese bien, el rey Acab le ofrece a Nabot viñas mejores que las que él tenía. Pero no solo existía la codicia en el rey, sino que también había avaricia. ¿Por qué? Porque la codicia es el querer tener lo que otro tiene, y la avaricia es que cuando ya lo tienes, eso nada más lo tienes para atesorarlo, como para decir, esto es mío. Y nosotros como cristianos, la palabra del Señor dice que Dios nos bendice, ¿para qué? Para ser de bendición. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Y es triste y lamentable cómo la gente muchas veces vive no conforme a lo que la Biblia dice, sino que viven de otra manera, porque existe este problema que tienen un poco, y ese poco que tienen
no quieren soltarlo, aún viendo la necesidad, ya puede ser de algún familiar o de alguna otra persona. Incluso Dios puede tocarlo y decirle, mira, necesito que hagas esto y esto. Y cuando la Biblia dice que Dios nos bendice, es para que seamos de bendición. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham allá en Génesis, que él iba a estar con él siempre, que lo iba a bendecir para ser de bendición. Como predicadores también yo puedo despertar ese espíritu de codicia y de codicia y de avaricia, que es que en la tele, en las redes, usted va a ver cientos de esos predicadores diciéndole que usted va a tener esto, que va a tener lo otro, y despiertan en la gente ese afán y deseo de tener más, y no les importa, así como le pasó al rey, que a través de Jezabel obtuvieron la viña de este hombre con un afán disfrazado de espiritualidad. Utilizaron también la palabra del Señor, hicieron lo que la Biblia dice, pero la finalidad y la intención del corazón de ellos no era para Dios, era para un beneficio personal. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. ¿Para quién nosotros estamos haciendo? ¿Por qué nosotros lo estamos haciendo? Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que Él puede sanarnos de todas estas cosas. En Lucas capítulo 12, en el versículo 49, la palabra del Señor lo dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida en nosotros como cristianos? Y usted que no tiene a Cristo en su corazón, ¿en qué consiste la vida entonces? En tener, amontonar, y para mí, le pasó al pueblo de Israel. Dios, cuando están en el desierto, les da del maná, pero les da instrucciones específicas y les dice que nada más deberían de recoger las porciones conforme al número de cada familia y que no podían recoger más de lo debido. ¿Qué quiere decir eso? Que número uno nos enseña que tenían que tener confianza, que tenían que tener fe en Dios, que el siguiente día iba a proveer. Y así como usted que no sabe, que no conoce de Dios, pero está padeciendo este problema, que en su corazón hay codicia, que en su corazón también hay avaricia, el Señor puede sanarle eso, más que un doctor, más que un médicos especializados en muchas áreas, pero jamás van a poder encontrar esto por lo cual usted está padeciendo. Dios es bueno para con cada uno de nosotros y el cuerpo de nosotros Dios lo ha creado perfecto. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ese Cristo, Él viene nuevamente en nosotros y somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Pero aquí, por ejemplo, Jesús dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y de ahí les refiere una parábola, dice que este hombre tenía mucho dinero y que pensó en que iba a engrandecer sus graneros, sus tierras, todo, y todo eso no es malo. La situación es cuando nada más lo queremos para nosotros, pero no se le olvide que Dios nos bendice para ser de bendición. Y ese es un problema serio, porque nosotros, así como le pasó a Nabot, nosotros o a los niños pequeños podemos ver que cuando uno le da un dulce, yo tengo niños pequeños y a veces yo les compro algo y ahí yo les pido para ver si me van a dar y me dicen no. ¿Por qué? Porque ellos creen que ya su papá ya no les va a volver a dar. Pero nosotros nos comportamos de esa forma muchas veces. Creemos que Dios el día de mañana no nos va a proveer. La palabra de Dios dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios pudiera, dependiendo a la edad que nosotros vamos a vivir en la tierra, Él puede darnos en un solo día todo lo que vamos a vivir. Pero ¿qué vamos a hacer con eso?
si todavía en nuestro corazón existen esos problemas de codicia, avaricia. Entonces, existe un antídoto para todo esto. Y la palabra del Señor nos dice, el antídoto es el contentamiento. El contentamiento. Si usted no está conforme como Dios lo hizo, como Dios lo ha diseñado, como en Filipenses capítulo 4 nos dice, y con esto voy concluyendo, el antídoto para la codicia y para la avaricia. En Filipenses capítulo 4 la palabra del Señor nos dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y de ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el antídoto para nosotros, para usted que nos esté escuchando. Si usted sabe que está padeciendo no sabía que se utiliza este término, pero si en su vida usted está afanado, preocupado en tener más y muchas veces no lo que Dios tiene para usted, sino que está preocupado en tener lo que otra persona tiene, eso lo va a llevar al fracaso de su vida. Usted mismo se va a destruir porque lo va a llevar a la frustración al no poder alcanzar lo que Dios ha diseñado para otra persona, ya puede ser ministerial, puede ser material, puede ser espiritual, de muchas formas que usted quiera, que usted esté anhelando y se enferma por no tener lo que otra persona tiene. El Señor tiene el remedio para usted en esta noche, Él puede sanarle. Usted ha visitado doctores y no le encuentran, pruebe de esta forma y verá cómo el Señor es bueno. El Señor es bueno con cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? El contentamiento es algo que se aprende. Así como el apóstol Pablo dice, que no lo dice porque tenga escasez o porque tenga necesidad, pero en todo él ha aprendido a vivir confiando en el Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, y yo hablo muchas veces de esta forma con algunos de los que trabajamos juntos, ¿qué trabajo va a haber para cierto día? Incluso a veces cristianos me preguntan, ¿cómo estamos de trabajo? Mi respuesta es, no lo sé. No es porque no lo sepa, sino que muchas veces quiero ver cómo está nuestro nivel de confianza en el Señor. Pero lo único que sé que Dios nos proveyó hoy y mañana tendrá también de cuidado si tenemos vida en este mundo. ¿Por qué? Porque Él estableció en la palabra del Señor que tenemos que trabajar. Y también la forma que nosotros tenemos que vivir contentos con lo que tenemos, agradecidos con lo que tenemos para poder tener una vida sana delante de Dios y poder ayudar a los demás y ser de bendición. Así es que si usted en esta noche nos ha escuchado y está pasando por estas situaciones, si no le conoce al Señor, conózcalo a través de su palabra. Usted puede pedirle perdón ahí donde usted está, puede decirle que está padeciendo esta situación en su vida y que quiere que Dios le sane y el Señor le va a sanar. Y después busque una iglesia, busque una congregación, sírvale a Dios con todo su corazón y verá lo bueno que es Dios para con cada uno de nosotros. Y también, si usted está en una congregación y todavía tiene este problema, pídale perdón al Señor también. El Señor es bueno para con cada uno de nosotros y Él puede restaurar su vida. Así es que Dios me los bendiga y Dios les guarde siempre.